El sonido es inconfundible. El chirrido metálico de las orugas de los tanques sobre el asfalto. El rugido de los motores. El estruendo de los edificios al derrumbarse. Dieter Borkowski, de 14 años, se encoge en su trinchera improvisada. Sus manos, demasiado pequeñas para el arma que sostiene, tiemblan incontrolablemente. A su lado, otros 5 niños, ninguno mayor de 16 años, aguardan en silencio. Todos visten uniformes que les quedan grandes, con las mangas dobladas. Todos llevan la banda de la juventud hitleriana en el brazo. El suelo tiembla. El tanque soviético T-34 aparece al doblar la esquina. Es una monstruosidad de acero de 32 toneladas. Su cañón gira lentamente, buscando objetivos. Dieter recuerda las instrucciones. Dejad que se acerque a menos de 30 metros. Apuntad a la parte trasera o a los laterales. Nunca de frente. Un solo disparo. Luego corred. Pero sus piernas no responden. Está paralizado por el miedo. No es un soldado. Es solo un niño jugando a la guerra. Un juego mortal que no eligió. ¡Fuego!, grita alguien. Lo que sucede después marcará a Dieter para siempre. Si es que sobrevive. Esta no es una escena de ficción. Es la realidad que vivieron miles de niños alemanes en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Tercer Reich se desmoronaba, cuando los ejércitos soviéticos avanzaban implacablemente hacia Berlín, Hitler ordenó la movilización de su último recurso, los niños. Bienvenidos a la historia de los niños soldados de Berlín. La última línea de defensa. Los últimos sacrificados en el altar de la locura nazi. Para entender cómo se llegó a esta situación desesperada, debemos retroceder algunos meses, a finales de 1944. El Tercer Reich, que una vez había dominado Europa desde el Atlántico hasta las puertas de Moscú, se desmoronaba. En el este, el Ejército Rojo avanzaba inexorablemente tras la devastadora Operación Bagration que había destruido el grupo de ejército centroalemán. En el oeste, los aliados, tras el éxito del desembarco de Normandía, penetraban en Alemania. La guerra estaba perdida, y cualquier estratega militar con un mínimo de lucidez lo sabía. Sin embargo, en su búnker bajo la Cancillería del Reich en Berlín, Adolf Hitler se negaba a aceptar la realidad. Culpaba a sus generales de traición, confiaba en armas milagrosas que cambiarían el curso de la guerra. Y seguía moviendo divisiones fantasma en mapas que no reflejaban la situación real. El 16 de octubre de 1944, Hitler firmó el decreto que creaba el Volkssturm, literalmente, tormenta del pueblo, una milicia nacional de último recurso. Todos los hombres alemanes entre 16 y 60 años que no estuvieran ya en el servicio militar debían unirse a esta fuerza para defender la patria. Pero pronto quedó claro que esto no sería suficiente. A medida que la situación se deterioraba, la edad mínima fue bajando de forma no oficial. En algunas áreas, niños de hasta 12 años fueron reclutados, especialmente si eran miembros de la Hitlerjugend, Juventud Hitleriana, la organización que había adoctrinado a la juventud alemana durante toda la era nazi. Joseph Goebbels, ministro de propaganda y Gauleiter, gobernador, de Berlín, escribió en su diario el 12 de febrero de 1945. El Führer ha ordenado el uso de todos los medios disponibles para fortalecer el espíritu combativo. Incluso los más jóvenes deben contribuir a la defensa de la capital del Reich. Pero, ¿quiénes eran estos niños? ¿Cómo llegaron a empuñar armas en las ruinas de Berlín? La mayoría habían crecido conociendo únicamente el régimen nazi. Nacidos entre 1929 y 1933, toda su educación había estado impregnada por la ideología del partido. Desde los 10 años, la membresía en la Deutsches Jungvolk, Juventud Alemana, era obligatoria para los niños, seguida a los 14 por la Hitlerjugend. Hans Mellentin, que tenía 15 años en 1945, recordaría décadas después: nos habían educado para venerar al Führer y a Alemania por encima de todo. Nuestros maestros, nuestros líderes juveniles, incluso nuestros padres nos decían que era el mayor honor morir por la patria. Cuando nos llamaron a las armas, muchos acudimos voluntariamente. Nos sentíamos importantes, adultos. No entendíamos realmente a qué nos enfrentábamos. Karl Berkel, otro superviviente que tenía 14 años entonces, ofrece una perspectiva similar. En la Hitlerjugend nos habían entrenado para ser duros, para despreciar la debilidad. Hacíamos ejercicios militares, marchas, juegos de guerra.
Nos decían que éramos el futuro del Reich. Cuando llegó el momento de defender Berlín, parecía la culminación natural de todo nuestro entrenamiento. Ahora podríamos demostrar nuestro valor. Este entrenamiento previo, sin embargo, apenas los había preparado para el combate real. Las actividades de la Hitlerjugend se centraban más en la disciplina, el acondicionamiento físico y el adoctrinamiento ideológico que en habilidades militares prácticas. Cuando llegó el momento de convertirlos en soldados, el entrenamiento fue apresurado y rudimentario. En muchos casos, duró apenas unas horas. Kurt Bessel, instructor de la Hitlerjugend que participó en este entrenamiento acelerado, describiría el proceso. Reuníamos a los chicos en patios escolares o parques. Les enseñábamos lo básico sobre el Panzerfaust, un arma antitanque desechable. Cómo cargarlo, apuntar, disparar. Practicaban 1 o 2 veces con modelos de entrenamiento, si teníamos suerte. Luego recibían unas nociones sobre cómo cavar trincheras, reconocer vehículos soviéticos, comunicarse mediante señales. Todo en un día o 2. Era absurdo pensar que esto los preparaba para enfrentarse a soldados veteranos. El Panzerfaust se convirtió en el arma emblemática de estos niños soldados. Simple de usar pero peligroso para el usuario inexperto, este lanzacohetes antitanque desechable podía penetrar el blindaje de cualquier tanque soviético si se disparaba correctamente. Sin embargo, requería acercarse peligrosamente al objetivo, y su retroceso y fogonazo podían causar quemaduras graves si no se manejaba adecuadamente. Wilfried Hoffmann, que sobrevivió a la batalla con quemaduras graves en cara y brazos, recuerda, nos dieron un Panzerfaust a cada uno y nos dijeron, un tanque, un disparo. Como si fuera tan simple. Nadie nos habló del retroceso, de lo cerca que había que estar del tanque para tener alguna posibilidad de dañarlo, de cómo la llamarada trasera podía quemarte si no te posicionabas correctamente. Además del limitado entrenamiento, el equipamiento que recibieron estos niños soldados era deficiente. Muchos no tenían uniformes completos. Algunos llevaban piezas de uniforme sobre ropa civil. El armamento era igualmente heterogéneo. Además de los Panzerfaust, algunos recibieron rifles Mauser antiguos, granadas, o incluso armas capturadas de fabricación soviética, checa o francesa con instrucciones que no podían leer. A medida que el Ejército Rojo se acercaba a Berlín en abril de 1945, estos niños mal entrenados y pobremente equipados fueron desplegados en posiciones defensivas alrededor y dentro de la ciudad. El despliegue siguió una lógica desesperada. Los niños fueron asignados principalmente a misiones antitanque, bloqueando avenidas de aproximación con barricadas y emboscadas. Se les dijo que los tanques soviéticos eran vulnerables en áreas urbanas, donde no podían maniobrar fácilmente y de los defensores podían atacar desde arriba o desde los laterales. Helmut Reimann, el comandante militar de Berlín hasta el 22 de abril, se opuso al uso de niños en combate. En un informe dirigido al alto mando, escribió, estos niños no tienen ninguna posibilidad contra tropas experimentadas. Enviarlos a la batalla es sacrificarlos inútilmente. Por esta protesta y por su pesimismo sobre las posibilidades de defender Berlín, Reimann fue relevado del mando. Su sucesor, el general Helmut Weidling, compartía estas preocupaciones pero no tenía el poder para cambiar la situación. Las órdenes de Hitler eran claras, Berlín debía defenderse hasta el último hombre. O en este caso, hasta el último niño. Mientras los adultos debatían su destino, los niños soldados escribían a sus padres. Muchas de estas cartas, descubiertas décadas después en archivos familiares o municipales, revelan la mezcla trágica de adoctrinamiento, miedo y confusión que experimentaban estos jóvenes combatientes. Otto Weinert, de 13 años, escribió a sus padres el 14 de abril de 1945, «Queridos padres, me han dado un uniforme y un Panzerfaust. Mañana nos envían al frente este. El comandante dice que los tanques rusos son fáciles de destruir si se sabe dónde apuntar. Estoy un poco asustado, pero no se lo digan a nadie. Un miembro de la Hitlerjugend no debe mostrar miedo. Les prometo que seré valiente y haré que estén orgullosos. Heil Hitler». Su hijo, Otto. Otto no sobrevivió a la guerra. Su cuerpo fue encontrado cerca de la estación de Lichtenberg, junto a los restos de un tanque soviético destruido y un Panzerfaust disparado. Más desgarradora es la carta de Friedrich Mueller, nuestro comandante dice que pronto llegarán refuerzos del general Steiner, una ofensiva que Hitler ordenó pero que nunca se materializó. Ayer vi a Dieter y Klaus. Estaban asustados.
Pero yo les dije que los verdaderos alemanes no temen morir por su patria. Por favor, cuida de mi colección de soldados de plomo. Si no regreso, dásela a mi hermano pequeño cuando sea mayor. Te quiere, Friedrich. Friedrich sobrevivió milagrosamente y fue capturado por los soviéticos. Liberado en 1949, nunca superó el trauma de aquellos días. Su familia informó que sufría pesadillas recurrentes y nunca pudo hablar abiertamente de sus experiencias hasta poco antes de su muerte en 2007. Estas cartas revelan una verdad perturbadora. Estos niños, a pesar de su entrenamiento ideológico, seguían siendo niños. Asustados, confundidos, jugando a ser soldados en una guerra muy real. El 21 de abril de 1945, el Ejército Rojo alcanzó los suburbios de Berlín. La batalla por la capital del Reich había comenzado. Y con ella, el capítulo final en la trágica historia de los niños soldados de Berlín. Al amanecer del 21 de abril de 1945, los primeros proyectiles de artillería soviética caen sobre los distritos orientales de Berlín. El primer frente bielorruso del mariscal Georgy Zhukov y el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev han completado el cerco de la ciudad. Aproximadamente 2 millones de civiles y unos 85.000 defensores, entre tropas regulares, SS, Volkssturm y Hitlerjugend, quedan atrapados. Entre estos defensores, miles de niños ocupan posiciones en las barricadas, intersecciones y edificios estratégicos. La proporción exacta de combatientes juveniles nunca ha sido determinada con precisión, pero los historiadores estiman que entre 8.000 y 16.000 menores de 16 años participaron en la defensa de Berlín. A diferencia de las unidades militares regulares, que seguían una cadena de mando clara, estos grupos de niños soldados operaban con instrucciones vagas y supervisión mínima. A menudo, el comandante era simplemente el miembro más mayor de la Hitlerjugend o un suboficial herido incapaz de servir en el frente regular. Günther Land, que sobrevivió a la batalla teniendo 13 años, describió esta confusión organizativa. Nuestro grupo de 10 niños estaba bajo las órdenes de Horst, que tenía 16 años y era líder en la Hitlerjugend. Recibíamos órdenes contradictorias constantemente. Un oficial nos decía que defendiéramos una posición a toda costa. Horas después, otro nos ordenaba retirarnos a otra calle. Nadie parecía saber qué estaba pasando realmente. Los adultos desaparecían durante horas y volvían borrachos o no regresaban en absoluto. Esta falta de estructura reflejaba el colapso general del mando alemán. Mientras Hitler en su búnker subterráneo movía divisiones inexistentes en mapas, en las calles de Berlín reinaba el caos. Las comunicaciones estaban rotas, las unidades aisladas, la cadena de mando fragmentada. A pesar de esta desorganización, o quizás debido a ella, la resistencia alemana fue feroz en algunos sectores. Los soviéticos, que esperaban una victoria rápida, encontraron una determinación desesperada, especialmente entre los miembros de las SS y los jóvenes fanáticos de la Hitlerjugend. La experiencia de combate para estos niños soldados fue brutal y desorientadora. La guerra urbana es confusa incluso para soldados experimentados. Para adolescentes con entrenamiento mínimo, era una pesadilla incomprensible. Werner Goldberg, que tenía 14 años durante la batalla, recordaba, el ruido era lo peor. Constante, ensordecedor. Artillería, tanques, edificios derrumbándose, gente gritando. No podías pensar. No sabías de dónde venían los disparos. Veías caer a alguien a tu lado y no entendías por qué. Después de unas horas, muchos de nosotros estábamos en shock, moviéndonos automáticamente, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. La naturaleza del combate variaba según el sector. En áreas abiertas como parques o avenidas anchas, los tanques soviéticos avanzaban en formación, apoyados por infantería. Aquí, los niños con Panzerfaust eran particularmente vulnerables, ya que debían exponerse para disparar. Heinrich Mettelmann, soldado soviético que participó en la batalla, escribió en sus memorias: al principio no entendíamos qué estaba pasando. Veíamos figuras pequeñas corriendo entre los edificios, acercándose a nuestros tanques. Pensábamos que eran civiles huyendo. Entonces vimos que llevaban armas. Solo cuando capturamos a algunos nos dimos cuenta de que eran niños. Niños jugando a ser soldados, pero con armas reales. Era horroroso. En sectores más densamente construidos, la lucha era casa por casa, piso por piso, habitación por habitación. Aquí, algunos grupos de Hitlerjugend resultaron sorprendentemente efectivos.
Conocían el terreno, podían moverse por espacios pequeños que adultos encontrarían difíciles, y su indoctrinación los hacía temerarios. Un informe militar soviético capturado por los aliados occidentales después de la guerra señalaba: los elementos juveniles entre los defensores son particularmente peligrosos. No tienen sentido de autopreservación y atacan nuestros tanques sin titubear. Su pequeño tamaño les permite esconderse en lugares insospechados y emerger repentinamente para disparar a quemarropa. Esta eficacia ocasional ha llevado a algunos historiadores revisionistas y nostálgicos del nazismo a romantizar el papel de estos niños soldados, presentándolos como héroes que defendían valientemente su patria. Nada más lejos de la realidad. Las estadísticas de bajas cuentan la verdadera historia. Se estima que más del 70% de los niños que participaron en los combates murieron o resultaron gravemente heridos. La mayoría no logró destruir ni un solo tanque. Muchos murieron en los primeros minutos de combate, sin siquiera llegar a disparar sus armas. Más reveladores son los testimonios de los supervivientes sobre cómo fueron abandonados por los adultos supuestamente a cargo. Karl Berkel recordaba: nuestro comandante, un veterano del Frente Oriental que había perdido un brazo, nos colocó en posición cerca del puente Moltke. Nos dijo que era vital mantener esa posición, que refuerzos vendrían pronto. Nos dio 5 Panzerfausts y desapareció. Lo siguiente que supimos fue que los rusos estaban por todas partes y nuestro comandante había huido hacia el oeste, tratando de rendirse a los americanos. Este abandono no era excepcional. A medida que la situación se deterioraba, muchos oficiales y soldados adultos buscaban formas de escapar, rendirse o simplemente sobrevivir. Los niños, adoctrinados para obedecer y permanecer en sus puestos, a menudo eran los últimos en abandonar posiciones insostenibles. La propaganda nazi había trabajado demasiado bien en sus mentes jóvenes y maleables. Mientras adultos que habían visto la brutalidad de la guerra en el Frente Oriental entendían que la resistencia era fútil, estos niños creían sinceramente en la victoria final, en refuerzos inexistentes, en armas milagrosas que cambiarían el curso de la batalla. Una carta encontrada en el bolsillo de un niño no identificado, muerto cerca de la puerta de Brandenburgo, ilustra esta trágica ingenuidad. Querido padre, estamos defendiendo el Reichstag. El comandante dice que el Führer está orgulloso de nosotros. Ayer derribamos un tanque ruso. Dicen que el general Wenck viene a rescatarnos. Otra ofensiva de relevo que nunca se materializó. Aguantaremos hasta que llegue. Alemania vencerá. La realidad en las calles de Berlín era muy diferente de estas fantasías alimentadas por la propaganda. Los defensores estaban superados en número, en potencia de fuego y en experiencia. El suministro de alimentos, municiones y medicamentos era escaso o inexistente. Los hospitales improvisados en sótanos estaban desbordados de heridos. Dieter Borkowski, cuya experiencia mencionamos al inicio, describió la situación. Después de 3 días de combate, no habíamos comido nada. Bebíamos agua de charcos o tuberías rotas. No teníamos más munición para nuestros rifles, solo un Panzerfaust cada uno. Varios de nuestro grupo estaban heridos, pero no había médicos ni vendas. Un niño lloraba constantemente llamando a su madre. Otro se había orinado encima repetidamente. Éramos niños pretendiendo ser soldados, pero la realidad nos había alcanzado. Conforme la batalla avanzaba y los soviéticos penetraban más profundamente en la ciudad, la situación de estos niños soldados se volvía cada vez más desesperada. Atrapados entre su adoctrinamiento que les impedía rendirse y la realidad implacable de la guerra moderna, muchos murieron en circunstancias horrorosas. Wolfgang Samuel, que tenía 13 años, vía un grupo de Hitlerjugend, ninguno mayor de 15 años, intentando detener un tanque ruso en Frankfurt-Halle. El primer chico corrió hacia el tanque con un Panzerfaust, pero resbaló y cayó antes de poder disparar. El tanque simplemente pasó por encima de él. El segundo logró disparar, pero falló. La ametralladora del tanque lo cortó en 2. Los demás huyeron, pero los rusos les dispararon por la espalda. Todo ocurrió en menos de 1 minuto. 8 niños muertos sin ningún propósito. No todos los encuentros terminaban así. Algunos soldados soviéticos, horrorizados al descubrir que estaban luchando contra niños, intentaban capturarlos en lugar de matarlos. Otros, endurecidos por años de guerra brutal y las atrocidades nazis en suelo soviético, no mostraban tal compasión. Vasily Chuikov, comandante del 8º Ejército de Guardias que tomó el Reichstag, escribió en sus memorias: encontrar niños entre los defensores fue quizás lo más perturbador de toda la guerra.
Mis hombres estaban conmocionados. ¿Por qué envían niños contra nosotros?, preguntaban. Algunos se negaban a disparar cuando veían que los alemanes eran menores. Otros, recordando sus propias familias destruidas por los nazis, no tenían tal misericordia. Era el último crimen del fascismo, convertir a sus propios niños en carne de cañón. El comportamiento de los soldados soviéticos hacia estos niños combatientes variaba enormemente. Algunos, como mencionó Chuikov, se mostraban compasivos. Hay relatos de soldados soviéticos que, tras capturar a niños soldados, les daban comida, los desarmaban y los enviaban a casa en lugar de tomarlos prisioneros. Alexander Korolev, sargento del Ejército Rojo, capturamos a 3 niños cerca de Alexanderplatz. El mayor tendría 14 años. Estaban aterrorizados, esperando que los ejecutáramos. En lugar de eso, nuestro teniente les quitó las armas, les dio chocolate de nuestras raciones y les dijo que se escondieran en el metro hasta que terminaran los combates. ¿Qué clase de monstruos envían niños contra tanques?, seguía repitiendo. Otros soldados soviéticos, sin embargo, no hacían distinciones. Para ellos, cualquiera con un arma era un enemigo, independientemente de su edad. Después de años de guerra brutal en el frente oriental, donde habían visto ciudades soviéticas arrasadas y civiles masacrados por los nazis, muchos habían desarrollado una insensibilidad que no distinguía entre adultos y niños combatientes. Ivan Kulchitsky, artillero soviético, nos habían disparado desde un edificio durante horas. Cuando finalmente lo tomamos, encontramos que los tiradores eran niños de la Hitlerjugend. Algunos de mis camaradas se horrorizaron. Yo no. Estos niños habían matado a 3 de los nuestros. Una bala disparada por un niño mata igual que una disparada por un adulto. En la guerra no hay niños, solo enemigos y aliados. Esta dualidad en el trato con pasión y brutalidad reflejaba la naturaleza contradictoria de la batalla final por Berlín, una mezcla de venganza por las atrocidades nazis y horror ante el espectáculo de una nación que sacrificaba a sus propios niños. Mientras tanto, en su búnker bajo la Cancillería del Reich, Hitler y su círculo íntimo vivían cada vez más divorciados de la realidad. El 22 de abril, en una reunión con sus generales, Hitler sufrió un colapso nervioso cuando le informaron que las órdenes de contraataque que había dado no podían ejecutarse porque las unidades mencionadas ya no existían. Fue en esta reunión cuando Hitler admitió por primera vez que la guerra estaba perdida. Sin embargo, en lugar de buscar términos para salvar vidas, incluidas las de los niños que morían en las calles sobre su búnker, Hitler decidió que Alemania debía perecer con él. Si la guerra está perdida, declaró, la nación también está perdida. No es necesario preocuparse por lo que el pueblo alemán necesitará para la supervivencia más elemental. Al contrario, es mejor destruir estas cosas. La nación ha demostrado ser la más débil, y el futuro pertenece exclusivamente al pueblo del este, soviéticos, que ha demostrado ser más fuerte. Esta declaración nihilista resumía la actitud del liderazgo nazi en los días finales. Si no podían ganar, preferían una destrucción total a la rendición. Los niños muriendo en las calles de Berlín no eran vistos como vidas que salvar, sino como sacrificios necesarios en este apocalipsis final. El 26 de abril, con los soviéticos ya en los suburbios centrales de Berlín, las autoridades hicieron un último llamamiento desesperado. Todos los varones capaces de sostener un arma debían presentarse para la defensa. La edad mínima, que oficialmente había sido 16 años, ahora se ignoraba por completo. Helmut Brandenburg, de 12 años, estaba escondido con mi madre y hermanas en un sótano cuando 2 hombres de las SS entraron. Miraron alrededor y me señalaron. Tú, chico, ven con nosotros. Mi madre protestó diciendo que solo tenía 12 años. Uno de ellos le apuntó con su pistola. O viene con nosotros ahora o todos ustedes serán ejecutados como desertores. Me dieron un Panzerfaust que apenas podía levantar y me enviaron a una barricada cercana. No recibí ningún entrenamiento, ninguna instrucción. Solo me dijeron que disparara contra cualquier tanque que viera. Brandenburg sobrevivió porque un suboficial de la Wehrmacht, horrorizado al ver a un niño tan pequeño en la barricada, lo envió de vuelta al sótano con su familia, arriesgándose él mismo a ser ejecutado por las SS. No todos los niños tuvieron tanta suerte. A medida que los soviéticos se acercaban al centro de Berlín, los combates se intensificaron. El 27 y 28 de abril, se libraron batallas feroces por lugares emblemáticos como la estación Anhalter, Potsdamer Platz y el Tiergarten. En estas batallas, los niños soldados sufrieron pérdidas catastróficas.
sin entrenamiento adecuado, sin liderazgo efectivo, armados principalmente con Panzerfausts que requerían acercarse peligrosamente a los tanques, morían por docenas intentando defender posiciones insostenibles. El 29 de abril, los soviéticos alcanzaron la Cancillería del Reich y el Reichstag, símbolos del poder nazi. La batalla final por el corazón de Berlín había comenzado. Y con ella, el último acto en la tragedia de los niños soldados. El 30 de abril de 1945, mientras los soldados soviéticos luchaban piso por piso para tomar el Reichstag, Adolf Hitler se suicidó en su búnker. Su muerte, sin embargo, no trajo el fin inmediato de los combates. Durante 3 días más, la resistencia continuó en diversos puntos de Berlín. Para los niños soldados que seguían vivos, estos fueron quizás los días más confusos y peligrosos. Con Hitler muerto y la jerarquía de mando desmoronada, recibían órdenes contradictorias o no recibían ninguna en absoluto. Algunos comandantes locales ordenaban resistir hasta el último hombre, otros instruían a sus unidades a intentar romper el cerco soviético hacia el oeste, otros, simplemente, desaparecían. En este caos, los niños, adoctrinados para obedecer pero sin saber a quién, a menudo tomaban las decisiones más fatales. Permanecer en sus puestos cuando incluso los soldados veteranos habían comprendido la futilidad de la resistencia. Hans Mellentin describe la situación. Después del 30 de abril, nadie sabía qué estaba pasando. Corría el rumor de que Hitler había muerto, pero también que había escapado a un lugar secreto desde donde organizaría la resistencia. Algunos decían que los americanos venían a salvarnos, otros que debíamos rendirnos a los rusos. Nuestro líder de escuadrón, un chico de 16 años, decidió que debíamos mantener nuestra posición en Alexanderplatz. Un soldado alemán no abandona su puesto sin órdenes, repetía, como nos habían enseñado. De los 12 que éramos, solo yo y otro chico sobrevivimos. El 1 de mayo, llegaron noticias del suicidio de Hitler. El impacto en estos jóvenes fanáticos fue devastador. Toda su vida habían sido adoctrinados para creer en el Führer, en su infalibilidad, en su determinación de luchar hasta la victoria final. Descubrir que se había quitado la vida mientras ellos seguían luchando fue una traición que muchos no podían procesar. Karl Berkel: cuando supimos que Hitler se había suicidado, algo se rompió dentro de mí. Había creído todo lo que nos habían enseñado, cada palabra. Habría muerto feliz por el Führer. Y ahora descubríamos que él había elegido una salida fácil mientras nos enviaba a morir. Algunos chicos lloraban. Otros se enfurecieron, gritando que eran mentiras de la propaganda enemiga. Yo simplemente me senté en un rincón, incapaz de sentir nada. Todo mi mundo se había derrumbado. Este colapso de la fe no solo afectó a los niños soldados. En toda la ciudad, las unidades alemanas comenzaron a rendirse o a intentar escapar. Sin embargo, elementos fanáticos, principalmente de las SS, seguían ejecutando a cualquiera que hablara de rendición, incluyendo a niños de la Hitlerjugend que intentaban abandonar sus puestos. Wilhelm Hübner, de 15 años, decidimos que era inútil seguir luchando. 6 de nosotros salimos de nuestra posición cerca del Spree con la intención de volver a casa o escondernos hasta que todo terminara. En una calle nos encontramos con una patrulla de las SS. Su oficial nos preguntó qué hacíamos lejos de nuestras posiciones. Cuando dijimos que íbamos a buscar municiones, no nos creyó. Sin decir palabra, sacó su pistola y disparó a 2 de mis amigos en la cabeza. Los demás huimos corriendo en diferentes direcciones. Escuché más disparos, pero no miré atrás. El 2 de mayo, el general Weidling, comandante de la defensa de Berlín, ordenó formalmente el cese de la resistencia. Para entonces, sin embargo, las comunicaciones estaban tan fragmentadas que muchas unidades nunca recibieron la orden. Los combates continuaron esporádicamente hasta el 4 de mayo, especialmente en distritos occidentales como Charlottenburg y Spandau, donde algunos grupos aislados seguían resistiendo. Para los niños soldados que sobrevivieron a la batalla, el fin de la guerra no significó el fin de su calvario. Aquellos capturados por los soviéticos enfrentaban un futuro incierto. Aunque no eran formalmente prisioneros de guerra por su edad, muchos fueron enviados a campos de detención. Otros fueron simplemente desarmados y liberados en una ciudad en ruinas donde debían valerse por sí mismos. Dieter Borkowski: los rusos que nos capturaron no sabían qué hacer con nosotros. Éramos claramente niños, pero habíamos estado luchando con armas. Un oficial nos interrogó a través de un intérprete, preguntándonos por qué habíamos combatido. Cuando le dijimos que nos habían obligado, pareció entender.
Nos dieron algo de comida y nos dijeron que nos fuéramos a casa. Pero mi casa había sido destruida y no sabía dónde estaban mis padres. Vagué por Berlín durante semanas, durmiendo en sótanos, comiendo lo que podía encontrar o robar. Las experiencias de estos niños variaban enormemente dependiendo de los soldados soviéticos con los que se encontraban. Algunos mostraban genuina compasión, viendo en ellos a las últimas víctimas del nazismo. Otros, particularmente tropas de segunda línea que llegaron después de los combates iniciales, los trataban como a cualquier alemán, con una mezcla de desprecio y deseos de venganza por los sufrimientos infligidos a la Unión Soviética. Un aspecto particularmente traumático para muchos de estos niños soldados fue presenciar o escuchar sobre la ola de atropellos masivos que acompañó la conquista soviética de Berlín. Aunque ellos mismos no eran generalmente víctimas directas debido a su género, muchos fueron testigos de agresiones contra sus madres, hermanas o vecinas. Wolfgang Samuel: lo peor no fueron los combates, sino lo que vino después. Cuando los disparos cesaron, pensamos que lo peor había pasado. Estábamos equivocados. Escondido en un ático, vi cómo soldados rusos entraban en las casas vecinas. Escuché los gritos de mujeres y niñas. Escuché los llantos después. Durante días, no me atreví a moverme. Tenía 13 años y había estado disparando contra estos hombres días antes. ¿Qué me harían si me encontraban? Estas experiencias traumáticas se sumaban a los horrores de combate que ya habían experimentado, creando heridas psicológicas que muchos arrastrarían toda su vida. En los meses y años posteriores a la batalla, los supervivientes intentaron reconstruir sus vidas en una Alemania dividida y ocupada. Para muchos, esto significaba suprimir sus experiencias, no hablar nunca de lo que habían hecho o visto. El haber sido parte de la Hitlerjugend y haber combatido por el régimen nazi se convirtió en un secreto vergonzoso a medida que Alemania intentaba distanciarse de su pasado reciente. Karl Berkel: durante décadas, no le conté a nadie que había sido un niño soldado. Ni a mi esposa, ni a mis hijos. En los años 50 y 60, nadie quería hablar de la guerra. Los adultos que habían apoyado a Hitler fingían que siempre habían sido opositores secretos. Nosotros, que habíamos sido niños, no teníamos esa opción. Habíamos creído sinceramente, habíamos luchado sinceramente. Era más fácil callar. Este silencio colectivo tuvo consecuencias psicológicas profundas. Sin oportunidad de procesar sus experiencias, sin reconocimiento del trauma que habían sufrido, muchos de estos niños soldados desarrollaron lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático crónico. Hans Mellentin: durante toda mi vida adulta sufrí pesadillas. Me despertaba gritando, empapado en sudor. Veía a mis amigos muriendo una y otra vez. Escuchaba el sonido de los tanques, las explosiones, los gritos. Desarrollé un miedo irracional a los espacios cerrados porque me recordaban a las trincheras improvisadas donde nos escondíamos. No podía soportar los fuegos artificiales o cualquier ruido fuerte y repentino. Durante años bebí demasiado, tratando de adormecer los recuerdos. Solo a los 60 años, cuando un terapeuta me diagnosticó trastorno de estrés postraumático, comencé a entender lo que me pasaba. Estos problemas psicológicos no se limitaban a pesadillas y flashbacks. Muchos supervivientes experimentaron dificultades para formar relaciones cercanas, tendencias depresivas, comportamientos autodestructivos y una profunda desconfianza hacia la autoridad y las ideologías políticas. Wilhelm Hübner: nunca pude confiar en nada ni en nadie después de la guerra. Nos habían mentido tan absolutamente, nos habían manipulado tan completamente, que desarrollé una sospecha automática hacia cualquier figura de autoridad, cualquier causa o ideología. Esto hizo muy difícil adaptarse a la vida normal. En la Alemania oriental comunista donde viví, esta desconfianza era particularmente problemática. Veía los mismos patrones: adultos manipulando a jóvenes para sus propios fines políticos, el culto a la personalidad, las mentiras oficiales. Me metí en problemas constantemente por cuestionar lo que nos decían. Para algunos, el trauma tomó formas más sutiles pero igualmente dañinas. Incapaces de procesar lo que habían vivido tan jóvenes, desarrollaron mecanismos de defensa psicológicos que distorsionaban sus recuerdos o su percepción de sus propias acciones. Friedrich Mueller, cuya conmovedora carta mencionamos anteriormente, durante años me convencí de que había sido un héroe, que había luchado valientemente por una causa noble que desafortunadamente se perdió. Era más fácil creer eso que enfrentar la verdad, que había sido un niño asustado, manipulado por adultos que nos vieron como prescindibles.
Solo cuando mis propios hijos llegaron a la edad que yo tenía durante la batalla comencé a ver la realidad. Miraba a mi hijo de 14 años y pensaba, ¿cómo pudo alguien darle un arma a un niño como este y enviarlo contra tanques? Esta comprensión tardía, esta revelación de lo que realmente significaba ser un niño soldado, fue un segundo trauma para muchos. Habían construido narrativas protectoras durante décadas, y cuando finalmente enfrentaron la verdad de su experiencia, el impacto fue devastador. Dieter Borkowski, cuando finalmente hablé de mis experiencias en los años 90, fue como abrir una herida que nunca había sanado correctamente. Todos los sentimientos que había suprimido durante décadas surgieron de golpe. El miedo, la rabia, la culpa por sobrevivir cuando tantos otros murieron, la vergüenza por haber creído en la propaganda nazi. Tuve que volver a aprenderlo todo, como un hombre adulto de 60 años tratando de consolar al niño de 14 años que seguía dentro de mí. A medida que estos supervivientes envejecían y la Alemania de posguerra se alejaba cada vez más del Tercer Reich, comenzó a surgir un interés histórico y sociológico por sus experiencias. En los años 80 y 90, historiadores y psicólogos empezaron a recopilar testimonios, reconociendo que estos últimos testigos del colapso nazi pronto desaparecerían. Irónicamente, fue este interés académico el que finalmente dio a muchos supervivientes la oportunidad de hablar abiertamente, a veces por primera vez, sobre sus experiencias como niños soldados. Wolfgang Samuel, que emigró a Estados Unidos después de la guerra, cuando un historiador de la universidad me contactó en 1995 para entrevistarme sobre mis experiencias, al principio me negué. ¿Quién querría escuchar sobre esto después de tantos años? Pero él insistió, diciendo que era importante documentar todas las facetas de aquel periodo, incluyendo la experiencia de los niños. Finalmente accedí, y descubrí que hablar era liberador. Por primera vez, alguien escuchaba sin juzgar, simplemente tratando de entender. Fue el comienzo de mi propio proceso de curación. Estas entrevistas y testimonios, combinados con documentos históricos y las pocas cartas y diarios que han sobrevivido, nos permiten hoy reconstruir la experiencia de estos niños soldados con un detalle y una comprensión que no era posible en las décadas inmediatamente posteriores a la guerra. Lo que emerge de este estudio es una imagen compleja que desafía simplificaciones. Estos niños no fueron simplemente víctimas pasivas, aunque ciertamente fueron víctimas del adoctrinamiento y la manipulación. Tampoco fueron los fanáticos heroicos que la propaganda nazi intentó presentar. Fueron niños en circunstancias extraordinarias, respondiendo como niños, con una mezcla de miedo, confusión, valentía ingenua y el deseo de cumplir con las expectativas de los adultos. Quizás lo más perturbador de esta historia es cómo un régimen político fue capaz de manipular a toda una generación hasta el punto de hacerles creer que su sacrificio suicida era necesario y noble. El caso de los niños soldados de Berlín representa uno de los ejemplos más extremos de cómo la propaganda y el adoctrinamiento sistemático pueden distorsionar las mentes jóvenes. Karl Berkel, en una de sus últimas entrevistas antes de su muerte en 2011, lo que más me aterroriza al recordar aquellos días no es el combate, ni siquiera el hecho de que estuvimos cerca de morir tantas veces. Es recordar cómo pensaba entonces, cómo creía absolutamente en todo lo que nos habían enseñado, cómo estaba dispuesto a matar y morir por una ideología que ahora reconozco como monstruosa. La facilidad con la que manipularon nuestras mentes jóvenes es lo verdaderamente aterrador. Y esto debería ser una advertencia para el futuro. Esta advertencia resuena con particular fuerza hoy, en un mundo donde niños y adolescentes siguen siendo reclutados y utilizados en conflictos armados, desde África hasta Oriente Medio y más allá. Aunque las ideologías cambian, los mecanismos de manipulación y los traumas resultantes siguen patrones dolorosamente similares. Los últimos supervivientes de los niños soldados de Berlín están desapareciendo rápidamente. Aquellos que tenían 12 o 13 años en 1945 estarían ahora en sus 90. Sus testimonios, sin embargo, permanecen como un recordatorio poderoso del costo humano de la guerra y la responsabilidad especial que tenemos de proteger a los más vulnerables, incluso o especialmente en los momentos más oscuros. La caída de Berlín en 1945 marcó el fin del Tercer Reich, pero para los niños que sobrevivieron a aquellos días infernales, fue solo el comienzo de una larga lucha con sus recuerdos, su culpa y su trauma. Su historia nos recuerda que las guerras no terminan cuando caen los últimos proyectiles o se firman los tratados de paz. Para muchos, especialmente los más jóvenes y vulnerables, las batallas internas continúan durante toda una vida. En las ruinas de Berlín,
Mientras el humo se disipaba y comenzaba la ocupación, estos niños soldados dejaron atrás sus armas pero no sus recuerdos. El hecho de que muchos lo lograran, que encontraran la fuerza para seguir adelante, formar familias, construir carreras y eventualmente contar sus historias, es quizás el testimonio final de la resiliencia humana frente a lo inimaginable.